Hola a todos, continuamos entonces con el último tramo de esta conferencia regional y Congreso Argentino. Vamos a escuchar la siguiente conferencia que se titula El riesgo hídrico en áreas con actividad hidrocarburíferas de la Patagonia extraandina. Va a tener una duración aproximada de 35 minutos y luego va a haber 10 minutos para realizar preguntas, que les vamos pidiendo que a medida que las vayan teniendo, las escriban en el lugarcito para preguntas y respuestas. Y se las vamos a compartir a José para que pueda responderlas. Paso a presentarles. José Ricardo Gatica es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Comahue, profesor adjunto de la Cátedra de Geotecnia para la carrera de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Comahue, Neuquén, capital. Integrante del Centro de Investigación en Geociencias de la Patagonia, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Comahue, y en el ámbito privado se desempeña en la evaluación de riesgo hídrico para áreas hidrocarburíferas de la provincia de Neuquén, en Red Ingeniería SRL, Cipolletti, Río Negro. Bueno, bienvenido José. Muchas gracias, Miriam, por la presentación. De nada, cuando quieras. Bien. Antes de empezar, me gustaría agradecer la invitación y sobre todo agradecer a los organizadores de la primera conferencia regional sudamericana del IAG y al segundo Congreso Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, también por la ayuda y las consultas que me han asesorado para la conexión de esta conexión virtual. Así que mis agradecimientos por sus rápidas respuestas. Bien, la conferencia a la cual voy a exponer se titula El riesgo hídrico en áreas con actividad hidrocarburífera de la Patagonia extraandina. Lo que vamos a tratar de interiorizar y meternos en temas con en sí lo que es los estudios de riesgo hídrico, cómo se evalúan los estudios de riesgo hídrico, sobre todo en esta zona, la zona patagónica, extraandina, que tiene unas ciertas particularidades. El principal objetivo es exponer cuáles son esas problemáticas, cuáles son las incertidumbres a las cuales estamos sometidos a la hora de aplicar los modelos hidrológicos, modelos hidráulicos para dimensionar una obra en esta zona. Bueno, como para hacer una pequeña introducción y ubicación, el sector de la Patagonia extraandina tiene las mayores reservas de hidrocarburos de la República Argentina, ya en los primeros comienzos del año 1900 con el primer pozo perforado en Comodoro Rivadavia, y lo que es la segunda mitad de los años 1970 en el auge de lo que fue la cuenca neuquina, que fue lo que se llama el despegue de la producción de hidrocarburos de la República Argentina. A ver, en general se dice que la industria de hidrocarburo tiene un fuerte impacto tanto en lo social y en lo económico, pero a lo que vamos a hacer enfocado es en la parte ambiental. Bueno, haciendo un poco de hincapié en las imágenes como las principales cuencas productoras en la zona extraandina, obviamente la cuenca neuquina y lo que es la cuenca del Golfo San Jorge. En general, y hablando un poco de las particularidades que tiene la zona extraandina, está asociado a eventos aluvionales muy característicos de la zona que producen esas avenidas aluvionales a las cuales pueden llegar a estar sometidas
las instalaciones, ya sea lineales o concentradas, hidrocarburíferas. Quiero hacer un hincapié en eso, mejor dicho, un paréntesis, y especificar un poco que llamamos instalaciones lineales a los ductos, a los gasoductos, a los acueductos, mientras que las instalaciones concentradas son llamadas a las locaciones, trampas lazadoras, todo lo que serían las instalaciones superficiales. Bien, lo que es la industria del carburo lo podemos resumir en tres etapas, ¿no? La etapa de exploración, la etapa de extracción y la etapa de transporte. Es justo en esta etapa, la etapa de transporte quizás es la fase de mayor riesgo, debido a que en estos procesos aluviales que se pueden llegar a producir, pueden generar alguna rotura de algún ducto, una línea de conducción o anegamientos o roturas de las instalaciones. Bien, como les comentaba anteriormente, una de las características principales de la región extraandina son esas precipitaciones convectivas de gran intensidad, pero en un corto tiempo, que generalmente se suele tener las precipitaciones mayores al 50% de esa media anual, y a la cual está asociado o uno busca estimar los peligros que pueden llegar asociados a estos eventos. Un antecedente de estos eventos pluvio-aluvionales característicos de la región extraandina fue sometido en lo que es la región de Neuquén, del Alto Valle, mejor dicho, el Alto Valle del Río Negro, del río Neuquén, en el año 1975, con un gran alud que afectó gran parte del sector de la provincia de Neuquén. Eso sí lo extrapolamos a lo que es alguna instalación expuestas, es de gran riesgo, ¿no? En general, el relieve también es muy característico de la zona extraandina, sobre todo de esas zonas muy planas, muy extensas, que conforman las terrazas, las antiguas terrazas, que están en una cota topográfica más alta que los valles. Esas terrazas en general son las cabeceras de estas cuencas aluvionales, pero también hay otro tipo de relieve asociado a lo que es la actividad volcánica, ¿no? Al norte de Neuquén tenemos el volcán Aconcagua, pero sin embargo tenemos extensas mesetas basálticas como el macizo de Somucurá o el macizo del Deseado. Los suelos también son una de las principales características que tiene la Patagonia extraandina. En general son suelos que están muy condicionados por el material parental, el material que le dio origen, y también a las condiciones climáticas. Son suelos poco desarrollados, con poco contenido de materia orgánica. En general, hablando en orden de suelos, encontramos los suelos entisoles con mayor desarrollo, y luego los suelos aridisoles. Esta característica que estoy marcando de los suelos poco desarrollados, con poco proceso genético, imprimen esa característica a los suelos que no tienen bajo contenido de materia orgánica, no están bien estructurados, y lo cual da como consecuencia que sean suelos que son susceptibles tanto a la erosión eólica como a la erosión hídrica. Y desde un punto de vista más de la geotecnia, desde el punto de vista más de ingeniería, también son suelos complejos debido a los altos contenidos de sales. Esa característica de erosión muy alta que tiene son suelos mal graduados, generalmente de origen eólico. O sea, estamos remarcando que en general
lo que es clima, suelos, es unos factores importantes a tener en cuenta en los estudios de riesgo. Bien. Y entrando un poco en el concepto básico de lo que llamamos el riesgo, la palabra riesgo implica la proximidad de un daño o de un contratiempo que puede estar afectado a un entorno, ya sea social, económico, natural, ante la presencia de una actividad peligrosa. Esa actividad peligrosa también está muy asociada a lo que es la amenaza, ¿no? Que es la probabilidad de ocurrencia de un peligro. Esto es importante de marcar lo que son, cómo actuamos frente a esos riesgos, cómo disminuimos esos riesgos. Bien, tenemos desde la predicción, que lo que tratamos es de anticiparse a un evento, lo mismo que la prevención, que ya tiene un carácter más estadístico, y la prevención, que ya son acciones o medidas a tomar ante la predicción y la previsión. Los estudios de riesgo hídrico tienen una característica muy importante, porque se aplican un estudio donde hay varios actores con una formación en la hidrología, actores con una formación en la hidráulica y actores, sobre todo, en la geotecnia y la geología, ¿no? Ese es un trabajo multidisciplinario. Obviamente la hidrología es la base del estudio, la base es el dato de entrada para el estudio de riesgo hídrico, y como veremos más adelante tiene unas ciertas incertidumbres que son propias del entorno en el cual estamos trabajando, que lo vamos a mencionar más adelante. Lo que es la hidráulica es ya la aplicación de la mecánica de fluido en la ingeniería, pero lo que buscamos con la hidráulica es establecer, estimar los parámetros que nos permitan dimensionar alguna obra o medida de mitigación. Y lo que es la parte de la geotecnia es que ocupa el estudio de la interacción entre la construcción y el medio o el suelo. No quiero dejar de remarcar también que la geología también entra como un factor o una base muy importante, tanto en la hidrología como en la geotecnia. Es importante, ya sea para las estimaciones de algunos parámetros, tener alguna noción de las características de los suelos, de las características y el entorno de la geología, del estudio de riesgo hídrico. Bien. ¿A qué llamamos riesgo hídrico? Generalmente van a encontrar lo que se denomina punto de riesgo hídrico, que se denomina el sitio o el sector donde la instalación es afectada por un cauce o un curso de agua o una línea de drenaje, ¿no? Pero el riesgo hídrico en sí, para el área de la actividad hidrocarburífera, se entiende como la interacción entre una instalación de superficie y un curso natural de agua que podría ocasionar daños estructurales, derrame de hidrocarburos, provocando un grave incidente ambiental. Lo que tratamos de buscar y analizar son esos puntos de riesgo hídrico. Bien, como les comenté, nosotros lo que se trata de evaluar en general son las instalaciones lineales, las instalaciones concentradas. En esa imagen pueden ver de lo que es la zona de la cuenca neuquina, entre las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, las redes de drenajes intermitentes que estarían afectando a gran parte de las instalaciones y ductos que ya existentes. Si observan, tenemos en la zona de
central y norte de Neuquén, lo que es el Bajo Dañelo, en lo cual confluye varias redes de drenajes, desde un punto de inicio que serían las antiguas terrazas fluviales de tanto del río Neuquén como el río Colorado, y un sector más elevado que es el Dorso de los Chihuido, desarrollando esas cuencas aluviales, esa red de drenaje que pueden estar afectando las líneas. Lo mismo para el sector más oriental, en lo que es la zona de La Pampa, todas las zonas de alta pendiente del pedimento de la terraza antigua del río Colorado. Eso es como una aproximación a los estudios de riesgo hídrico en la parte de las instalaciones lineales, pero también tenemos las instalaciones concentradas, que se trata de evaluar y buscar cuáles son los puntos o cuáles son los cauces que estarían afectando las instalaciones superficiales, ya sea por una incidencia directa o por algún desborde que puede llegar a ocasionar en un evento extremo. En esta imagen se ve algunas de las medidas de mitigación que son aplicadas para tratar de disminuir los eventos aluvionales sobre las instalaciones concentradas. En esta imagen vemos ya un cauce aluvional que completamente se encuentra interfiriendo sobre las instalaciones concentradas. Bien, el primer paso para el estudio de riesgo hídrico es la aplicación de la hidrología. Para ello necesitamos tener una red de drenaje. La primera parte generalmente es un trabajo de gabinete. Se trata de buscar a través del geoprocesamiento de los sistemas de información geográfico las redes de drenajes y obtener un panorama amplio de la red de drenaje que puede estar afectando a las líneas o instalaciones. Para este geoprocesamiento de las redes se utilizan los modelos digitales de elevación. El Instituto Geográfico Nacional, sobre todo en la región de la Cuenca Neuquina, tiene casi cubierta gran parte de los yacimientos mediante un modelo digital con una resolución espacial de 5 metros, pero también se encuentran disponibles modelos digitales de 30 metros, corregidos del Instituto Geográfico Nacional, y otros modelos de páginas internacionales con una resolución espacial de 12,5 metros. La aplicación o la utilización de un modelo digital y su resolución espacial dependerá también de la escala de trabajo. Una vez que se puede delimitar esa cuenca, lo que se busca es estimar los caudales de crecida que podrían estar afectando a ese punto de riesgo hídrico, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué tiempo de recurrencia? La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén tienen ya estimada, estipulada en sus resoluciones, cuáles son los caudales de crecidas que se deben utilizar según el tipo de obra. Tenemos para los cruces de línea de conducciones una recurrencia va a utilizar de 100 años, mientras que para obra de defensa también 100 años, alcantarillado 25, y lo que es zanja de guardia de locaciones 10 años. Un paréntesis a la zanja de guardia de locaciones. En general, la recurrencia de 10 años, lo que se trata de buscar en la zanja de guardia es dimensionar la geometría de esa zanja en función de esos caudales de recurrencia. ¿Cómo estimamos los caudales de crecidas? Mediante dos métodos. El método racional, que es bastante fácil de aplicar, pero es únicamente aplicable para cuencas menores a 120 hectáreas. Mira que tenemos los modelos hidrológicos del software GHMS, el software creado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que permiten estimar y realizar modelos de escorrentía y precipitaciones,
obtener volúmenes de precipitaciones, y creo que una de las ventajas más importantes de estos modelos hidrológicos es que la información de salida es compatible con otro software. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones a la hora de plantear un punto de riesgo hídrico o un punto donde nosotros vamos a evaluar esos caudales de crecida. Ya vimos que en general lo que es la zona de yacimiento de hidrocarburos se encuentran muy afectados por las obras que se han realizado, desde caminos, picadas, locaciones. Y estos suelos, los suelos de la Patagonia, que son muy susceptibles a la erosión, al estar encauzados dentro de caminos, toman eso como un flujo preferencial. Entonces, a la hora de nosotros de evaluar el riesgo, se tiene que tener en cuenta esas situaciones. En esta imagen se puede ver que en el año 2003, un cauce principal se ha tallado lo que es un camino principal y ha producido abanicos aluviales hacia lo que se ve en la imagen acá al este, ¿no? Pero esto es una condición hídrica del año 2003. Si nos vamos al 2016, vemos que son muy recurrentes incluso los trasvases de cuencas, los cauces que toman otros caminos, otras picadas, y pueden estar afectando a otras locaciones, lo que complejiza aún más los estudios de esto de riesgo o estimar el riesgo que está asociado a una línea de conducción, ¿no? o una línea superficial. Entonces, estas evaluaciones se deben realizar debido a lo impactado que está el terreno en general de los yacimientos. Bueno, esta es otra imagen del 2019, ya un abanico más desarrollado y afectando completamente varias instalaciones superficiales al norte de esta figura. Bien, siguiendo un poco con el estudio de riesgo hídrico, una vez que delimitamos nuestra cuenca, nosotros queremos calcular los caudales de crecidas, pero necesitamos primero obtener algunos parámetros que son propios de la cuenca para obtener esos caudales de crecida. Esos parámetros se obtienen a través de los modelos digitales, que son la caracterización de cuencas, los parámetros morfométricos, el área, el perímetro de la cuenca, los parámetros físicos de relieve, que se encuentran, por ejemplo, la altitud media, la curva de integridad histométrica, el coeficiente orográfico, los coeficientes de masividad. Estos son parámetros que definen el potencial erosivo que puede llegar a tener una cuenca. Mejor dicho, estimar cuáles son el potencial erosivo de una cuenca. Después tenemos los parámetros físicos de formas, el factor de forma de Horton, el coeficiente de Gravelius, que nos permiten estimar cómo pueden ser el comportamiento de ese caudal de avenida en función de la forma de la cuenca. Luego tenemos los parámetros de la red hidrográfica de la cuenca, los tiempos de concentraciones, que ya se encuentran establecidos por la autoridad de aplicaciones, si bien se pueden encontrar varias formas y métodos de calcular los tiempos de concentraciones, dependiendo de la cuenca o tipo de cuenca y su área. La autoridad de aplicación ya tiene establecido 3 métodos para calcular los tiempos de concentración. Y una de las principales incertidumbres que podemos encontrar a la hora de determinar esos caudales de crecidas es la determinación o qué número de curva adoptar. Y aquí llamamos el número de curva, es un parámetro hidrológico que permite caracterizar el potencial de escorrentía de una cuenca hidrográfica y se determinan a partir de algunas características. ¿Cuáles son esas características? El tipo de cobertura, la condición hidrológica del suelo, el grupo hidrológico del suelo. O sea, es un valor que depende sobre todo de las características texturales del suelo, ¿no? Si bien existen varias formas de gabinete de estimar esos curvas de número a través de imágenes lanzas, de sensores remotos,
hay que tener en cuenta también la escala de trabajo y lo sensible que es este parámetro a la hora de determinar los caudales de crecida. Por eso que es muy importante siempre tener un estudio de suelo y estudio de campo con el fin de poder calibrar estos valores y poder acercarnos o dimensionar de forma correcta una medida de mitigación. Para ello, en general, los estudios de campo requieren un estudio de suelo, estudios de ensayo de permeabilidad, que nos permiten calibrar y afinar un poco más la adopción o darnos mayores criterios para la adopción de estos valores de curva número. La otra gran incertidumbre que tienen en general la zona extraandina son los alejados o la poca distribución de datos meteorológicos, lo cual nos lleva a optar tormentas de proyectos basándonos en interpolaciones lineales, algunos utilizan interpolaciones estadísticas. Fíjense en la imagen que vemos que alrededor entre esas estaciones meteorológicas hay más de 80 o 60 kilómetros, y vemos que de un punto al otro tenemos varios relieves, por ejemplo el Laucamahuida, el dorso de los Chigüidos, que pueden estar afectando esa variabilidad meteorológica. Bien, una vez que ya tenemos las estimaciones de esos caudales de crecida, con esas ciertas incertidumbres que podemos estar manejando, es necesario hacer un estudio, mejor dicho, una estimación de los parámetros hidráulicos. Acá entra a jugar un poco, a jugar los parámetros de mecánica de fluido, ¿no? O sea, estamos hablando de los parámetros de velocidad, de tirantes. Estos son parámetros fundamentales que se requieren, o mínimos indispensables para calcular la erosión que puede estar generando alguna escorrentina, ¿no? En la actualidad se utiliza mucho los modelos 1D y 2D realizados con el software que es RAS, que también es desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Uno de los principales beneficios de este software es que nos permiten visualizar mapas de zona inundable, estimar cómo puede ser el flujo o cómo puede actuar ese flujo, esa lámina de inundación. Pero obviamente estos modelos tienen parámetros que son muy sensibles y lo cual requieren su calibración. Este ejemplo es de un cauce en el cual se ha determinado que hay desbordes y se producen al final de este cauce un abanico aluvial. La idea es con estos software de modelación 2D identificar si verdaderamente existen brazos de desborde que pueden llegar a estar afectando a una instalación. Ahí se puede ver en la imagen abajo que de la modelación resulta que hay un brazo que podría estar afectando una locación que está ahí marcada con un recuadro amarillo. Y arriba tiene la comparación con una imagen satelital sacada en un evento de tormenta en el 2017, donde se puede ver que ese canal de desborde se encuentra actualmente activo. Bien, pero para la utilización del GERRAC necesitamos una información de base, que son los modelos digitales de elevación. Ya en esta etapa no podemos utilizar los modelos en general de acceso público, del modelo de higiene. Ahora necesitamos tener un modelo con mayor resolución. ¿Cuáles son los modelos con mayor resolución? Generalmente a través de vuelos aerofotogramétricos o ahora últimamente se están utilizando, se ha empezado a utilizar los vuelos LIDAR, que nos permiten tener un modelo digital con una resolución espacial de hasta 0,5 metros. Estos modelos también son muy sensibles al coeficiente de Manning, lo cual necesitan tener una calibración.
Y obviamente son muy sensibles a la geometría, a las condiciones de entrada y salida que le estemos poniendo. Las condiciones de entrada obviamente va a salir de nuestro estudio hidrológico, nuestro caudal de diseño, ya sea con el método racional o el método GHMS. Bien, hablando un poco entrando al terreno de las medidas de mitigación, ya avanzamos desde la hidrología, que es la base de datos en el cual uno trata de llevarlo a los modelos hidráulicos que nos permiten después tomar algunas medidas sobre el riesgo aluvial, ¿no? Estas medidas son las que llamamos medidas de mitigación, que son estructuras en el cual el principal objetivo es minimizar los riesgos que podrían ocasionar el escurrimiento sobre la instalación y así evitando la inundación o erosión entre eventos extremos de precipitación. El objeto de la medida de mitigación es prevenir roturas debido a láminas de correntía, y los daños más ocurrentes que se pueden encontrar son desde la erosión, de la tapada mínima de seguridad, dejando expuestos los ductos que se encuentran soterrados. Obviamente, la exposición implica en algún momento una rotura por la acción de la corriente, la inundación de predios en operación, ya sea por erosión, asentamiento de sus taludes, daños en estructura de suelo, las roturas de terraplenes o relleno, y lo que se llama la socavación del suelo de apoyo, provocando un descalce o asentamiento de estructura. Bien, las principales roturas o peligros, las primeras dos generalmente son asociadas a las instalaciones lineales, mientras que las otras son frecuentes en las instalaciones concentradas. Ahí vemos una imagen de una exposición del ducto donde se ha erosionado gran parte del suelo y ha dejado expuesto el ducto. Acá en esta imagen es interesante ver que el tipo de suelo es un suelo más bien limoso, que no tiene estructura, y es altamente susceptible a la erosión, ¿no? Ha dejado expuesto al ducto por más de aproximadamente 1 metro de erosión. Acá vemos, por ejemplo, locaciones que han sido inundadas por procesos de flujo preferenciales sobre los caminos y picadas. Bien, ¿cuáles son esas medidas de mitigación generalmente que se tratan de implementar para reducir estos riesgos? Vamos a empezar a hablar primero con lo que son las bermas, que son medidas estructurales básicamente como medida de mitigación para líneas de conducción. Lo que es la berma es un caballete de suelo compactado, diseñado como elemento que desvía o contiene pequeños escurrimientos superficiales. Generalmente son bermas que tienen una altura de 0,50 metros con un talud de 2,1, y lo cual un principal objetivo es sacar de la pista, en lo cual se cuentan los ductos, los escurrimientos que pueden ser potencialmente erosivos. Acá vemos una imagen de una berma con una pista, y lo que generalmente se busca es las líneas de conducciones, sacarlas de las pistas donde pueden llegar a producir procesos erosivos. Dique en zanja, ya vimos que es la medida de mitigación anterior está más asociada a sacar o a distribuir los escorrimientos superficiales. Los diques en zanja, en contraposición al método anterior, lo que busca es sacar o disminuir el flujo subsuperficial que se puede producir en un relleno de zanja en el cual se encuentra el ducto. Lo que trata de hacer es producir una barrera hidráulica para controlar la migración de los suelos finos y que deje expuestos los ductos. Lo que es dique en zanja y lo que es berma en general
están establecidos su disposición en función de las pendientes y se ubican en pendientes mayores al 3%. Como una imagen de esas barreras impermeables que son colocadas en zonas de altas pendientes. El soterrado es una medida también de mitigación. Lo que se busca es buscar un soterramiento de seguridad en el cruce de un cauce. Y una de las principales incógnitas es cuánto profundizar un ducto en un cauce. Para eso nos valemos de los parámetros hidráulicos, velocidad y tirante, y en función de la ecuación de erosión generalizada, que ya también se encuentra estipulada por la autoridad de aplicación. La más utilizada es la ecuación de Lichat-de-Bezier, la ecuación también propuesta por Basile. Si bien podemos encontrar varias ecuaciones generalizadas que también van en función del tipo de suelo. Entonces tenemos una ecuación para los suelos no cohesivos y para los suelos cohesivos. Acá es importante también tener en cuenta lo que es el estudio de suelo, la campaña en el campo, y sobre todo un eficiente muestreo del cauce. O sea, si nosotros no tenemos una muestra representativa de ese cauce, podemos estar estimando erosiones, y lo cual también corre un riesgo, ¿no? Lo que es los costos en soterramiento de una línea de conducción. Por eso vuelvo a remarcar que es importante una interacción entre varias disciplinas, entre la hidrología, la hidráulica, la geología y la geotécnica. Bueno, eso es importante, vuelvo a remarcar, un buen estudio de suelo, un buen muestreo de suelos que nos permitan estimar las erosiones y las incertidumbres en nuestros cálculos. Las zanjas de guarda también son medidas que lo que intentan o lo que se busca es dentro de un perímetro vinculado a las instalaciones superficiales, es un elemento que colecta y conduce el agua de escurrimiento que se producen y mantienen con un cierto grado de seguridad los taludes que pueden estar afectados o evitar los anegamientos que pueden ocurrir dentro de una locación. Existen ya establecidos cómo determinar la geometría de esta zanja de guarda. Generalmente se utiliza el caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años y se verifica para un periodo de retorno de 100 años. Los modelos hidráulicos nos permiten también realizar la distribución de esa lámina que va a salir luego en el punto de salida de esta medida de mitigación y cómo pueden afectar a otras instalaciones lineales o concentradas. Esto es importante también, que hay que tener en cuenta es dónde vamos a soltar o descargar esos mantos de escorrentío, ¿no? Estos se tienen que evaluar y verificar que no produzcan alguna alteración o llevar a un riesgo a otras instalaciones. Los canales de desvíos, estos ya son canales con mayor excavaciones, se utilizan cuando ya el riesgo hídrico es mayor. Tiene como fin colectar y conducir los escorrimientos naturales que afectan a instalaciones. Consiste en un canal excavado, y esto es importante, puede estar revestido o puede estar sin revestimiento, pero para eso se tienen que hacer las estimaciones de las velocidades que circulan por dentro del canal. En el caso que se establezcan velocidades erosivas, se tienen que revestir. Bien, y por último, de los canales de desvío pasamos a
a la protección de cruces, que son estructuras hidráulicas diseñadas para controlar el escurrimiento y la erosión de los suelos, resguardando la seguridad de las que son las líneas de conducción. Estas medidas de mitigación que estoy nombrando generalmente son las más utilizadas. Como para ir cerrando y hablando un poco de las conclusiones, ya vimos que dentro de los estudios de riesgo hídrico hay mucha incertidumbre desde el punto de vista hidrológico, con adaptaciones de algunos criterios para algunos parámetros como el curva número, lo que es los datos meteorológicos. Es importante siempre tener como base un estudio de campo que nos permitan por lo menos acotar la incertidumbre y sobre todo, y lo que no se hace generalmente es tener un censo o un seguimiento de las obras de mitigación que nos permitan por lo menos dimensionar obras futuras y estimar si verdaderamente cumplen con las condiciones a las cuales se les fue diseñar. Así que, bueno, quedo atento a algunas preguntas. Antes que terminar, también vuelvo a reiterar mis agradecimientos al comité y quedo a disposición de preguntas. Bueno, José, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación. Tenemos dos preguntas. La primera es de Jorge Begerman y dice, ¿hay programas de prevención de riesgos de este tipo que se estén implementando? No sé si vos tenés conocimiento. Pregunta difícil, Norberto. Programas de prevención de riesgo generalmente no, por lo menos no he visto, no se han implementado. La verdad que desconozco ese tipo de prevención de riesgo, que sería lo ideal, ¿no? Iría un poco de mano con lo que venía planteando de tener también un censo y de esas obras de mitigación, que poco se saben de ellas y están verdaderamente funcionando. Claro, muy bien. Otra pregunta que tiene varias en una, así que si querés te las voy haciendo de a poquito, de María Paula Unicontro. En caso de verse afectada la instalación, ¿se detiene la actividad temporalmente y después se retoma? Esa es una. Bien. Sí. Contestame Bueno, esa primero. con la primera. En general, siempre para eh, cuando la empresa operadora hace los movimientos de suelo, tiene que tener una aprobación de la autoridad de aplicación, ¿no? Esa autoridad de aplicación te exige tener las medidas mínimas de contención de riesgo aluvional. Yo creo que lo que se busca siempre es, ante una rotura, es la reparación de forma inmediata, pero no tengo noción de que paren una actividad debido a una rotura temporal, ¿no? Me refiero a instalaciones superficiales. Ya instalaciones lineales, donde hay rotura de una línea, por ejemplo, de un gasoducto, de un oleoducto, ya es un poco más complejo porque ya entran en juego lo que serían las campañas de remediación. Perfecto. Otra pregunta es si ha habido casos de abandono total de las instalaciones por los daños causados. No. Generalmente las instalaciones por abandono son porque ya no tienen algún tipo de exploración o explotación. Perfecto. Y por último, si se ha detectado mayor cantidad de eventos extremos en los últimos años o su frecuencia es aleatoria, teniendo en cuenta que ustedes están haciendo como Sí, una revisión de todos estos datos. sí, eso es, que vuelvo a remarcar, de la parte más
con mayor incertidumbre, ¿no? De los últimos, por lo menos en lo que es la región del Comahue, Río Negro y Neuquén, hemos tenido varios eventos extremos en el año 2016, 2017, si mal no recuerdo. Pero creo que es un poco complejo estudiar los eventos extremos, sobre todo porque no tenemos información meteorológica. Hay operadoras que han intentado tener sus propias estaciones meteorológicas dentro del yacimiento, pero no han tenido mucho éxito, sobre todo por la falta de mantenimiento. Claro. Ante el primer lluvia, el primer viento, ¿no? Esos aparatos no tienen mantenimiento y dejan de tener mediciones, así que es bastante complejo estimar. Es una de las grandes incertidumbres, ¿no? Bueno, acá Juan Antonio Bustinza te manda felicitaciones por la Muchas excelente gracias. exposición. Y por último, una consulta, a ver si hay algo más. Muy interesante la exposición. A mí digamos, como en el contexto, estos estudios que vos estás presentando, ¿ustedes los hacen desde la universidad o tienen alguna interacción con las empresas y a raíz de esos estudios ellos realizan las medidas de mitigación? ¿Cómo funciona esa No, interacción? en general, interacción con la universidad no hemos tenido. Lo que más se hace son los estudios de riesgo hídrico, pero ya intervienen más lo que es las consultoras Está bien. privadas. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bien, Nuevamente muchas gracias. Y por quería favor, gracias a comentarles ustedes. también que José esta conferencia es en representación de la Comisión de Jóvenes, a la cual invitamos a los jóvenes interesados que luego nos consulten. Y bueno, pasamos ahora con Jorge Begerman para la ceremonia de clausura. Muchas gracias.